El universo comenzó en un instante. Toda la realidad, cada galaxia, cada estrella, cada átomo y cada rayo de luz, todo el espacio y el propio tiempo, estaban contenidos en un solo punto, un estado de energía y densidad infinitas, más pequeño que el núcleo de un átomo. Este evento, el origen de todo lo que existe, se conoce como el Big Bang. Durante casi un siglo, este ha sido el modelo estándar de la cosmología, una teoría respaldada por una abrumadora evidencia observacional, desde la expansión de las galaxias hasta el eco de la primera luz en el fondo cósmico de microondas. Pero, ¿qué fue exactamente ese instante? ¿Qué es la singularidad de la que todo surgió? La física, tal como se la conoce, se rompe en ese punto. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que describen la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, y las leyes de la mecánica cuántica, que gobiernan el mundo de lo muy pequeño, no pueden coexistir en un entorno tan extremo. Producen infinitos, respuestas sin sentido. La singularidad del Big Bang es, en efecto, una pared. Es el límite de nuestro conocimiento, un punto en el pasado más allá del cual nuestras teorías actuales no pueden ver. La ciencia describe con increíble precisión lo que sucedió una billonésima de segundo después del Big Bang, pero el evento en sí, el momento cero, sigue siendo el misterio más profundo de la existencia. La teoría más aceptada lo describe simplemente como el nacimiento del espacio y el tiempo. Antes de él, no había un antes. El tiempo mismo comenzó en ese instante. Pero una idea más radical, una especulación nacida directamente de las matemáticas puras de la propia teoría de Einstein, sugiere una respuesta alternativa. Esta teoría postula que el Big Bang no fue una creación desde la nada absoluta. Sugiere que fue una expulsión desde algo. Es una hipótesis que da un paso atrás y pregunta si esta singularidad primordial, esta fuente de la que brotó toda la materia y la energía del cosmos, podría ser un objeto predicho por la física, pero nunca observado. Esta teoría propone que el nacimiento de nuestro universo fue el resultado del primer, y quizás único, agujero blanco. Un agujero blanco es un concepto puramente teórico. Es la imagen especular exacta de un agujero negro. Mientras que un agujero negro es una región del espacio-tiempo de la que nada puede escapar, un agujero blanco es una región hipotética de la que nada puede entrar. Mientras que un agujero negro es un destino final, un pozo gravitacional que todo lo consume, un agujero blanco sería un origen, una fuente violenta e inestable que expulsa materia y energía. Es una singularidad no en el futuro, sino en el pasado. La idea de que el Big Bang fue un agujero blanco es una de las especulaciones más profundas de la física teórica. Intenta dar sentido al momento cero, conectándolo con la otra gran singularidad de la cosmología. Es un intento de proporcionar un motor para el Big Bang, de explicar de dónde provino la energía inicial. En esta visión, el nacimiento de nuestro universo no fue un evento único y aislado, sino quizás parte de un proceso cósmico más grande, un evento que podría estar ocurriendo en otros lugares, en otros reinos de la realidad que nunca podremos ver. Esta hipótesis es un intento de mirar más allá de la pared de la singularidad, de conectar nuestro origen con las leyes fundamentales del espacio y el tiempo. Es una idea elegante, simétrica y profundamente extraña. Antes de explorar cómo es esto posible, y si esta teoría puede ser tomada en serio por la ciencia, hacemos una pausa serena. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración. Deja un comentario indicando tu ciudad o país. Y si encuentras valor en este viaje a través del cosmos, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los misterios que están por revelarse. Para comprender esta idea radical, la de una singularidad en el pasado que expulsa materia, primero debemos explorar a su gemelo mucho más famoso, un objeto cuya existencia fue predicha exactamente por las mismas ecuaciones matemáticas, pero que opera en el reverso temporal exacto. Un pozo gravitacional del que nada, ni siquiera la luz, puede escapar, y donde la singularidad yace en el futuro. Debemos comenzar por definir al habitante más conocido de la relatividad, el agujero negro.
Para comprender la naturaleza hipotética de un agujero blanco, primero se debe establecer una base firme en su contraparte observada: el agujero negro. El agujero negro no es un objeto en el sentido tradicional, como un planeta o una estrella. No es una bola de materia oscura y densa sentada en el espacio. Un agujero negro es, fundamentalmente, una región del espacio-tiempo. Es una consecuencia directa de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. La teoría de Einstein, publicada en 1915, describe la gravedad no como una fuerza que tira de las cosas, sino como una curvatura en el tejido del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Según esta teoría, los planetas y las estrellas doblan o curvan el espacio a su alrededor. Otros objetos, al moverse, simplemente siguen estas curvaturas. Esto es lo que se percibe como gravedad. Un objeto masivo, como el Sol, crea un pozo gravitatorio poco profundo. Un objeto mucho más denso, como una estrella de neutrones, crea un pozo gravitatorio increíblemente profundo. El agujero negro es el caso extremo de esta idea. Es lo que sucede cuando una cantidad masiva de materia es comprimida en un volumen lo suficientemente pequeño. En el universo real, esto ocurre durante la muerte de una estrella muy masiva. Cuando una estrella con muchas veces la masa del Sol agota su combustible nuclear, la presión de radiación que la sostenía contra su propia gravedad desaparece. El núcleo colapsa catastróficamente sobre sí mismo. Si el núcleo colapsado es lo suficientemente masivo, más de unas 3 veces la masa del Sol, no existe ninguna fuerza conocida en el universo, ni siquiera la presión de degeneración de neutrones que sostiene a las estrellas de neutrones, que pueda detener el colapso. La gravedad se vuelve absoluta. La materia del núcleo es aplastada hasta un punto de volumen cero y densidad infinita. Este punto se llama la singularidad gravitacional. En este punto, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, y las leyes de la física, tal como se las conoce, dejan de tener sentido. Sin embargo, el agujero negro en sí no es la singularidad. La singularidad está oculta en su centro. El agujero negro se define por la región del espacio que rodea a esta singularidad, una región de la cual nada puede escapar. El límite de esta región es la característica más importante: el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos no es una superficie física, no es una membrana material que se pueda tocar. Es una frontera puramente matemática e informativa, definida por la gravedad. Su tamaño, conocido como el radio de Schwarzschild para un agujero negro simple, es directamente proporcional a su masa. Si la Tierra fuera comprimida hasta el tamaño de un guisante, se convertiría en un agujero negro con un horizonte de sucesos de menos de 1 centímetro. Si el Sol fuera comprimido, su horizonte de sucesos tendría un radio de 3 kilómetros. Esta frontera se define por el concepto de la velocidad de escape. La velocidad de escape de la Tierra es de aproximadamente 11,2 kilómetros por segundo. Un cohete debe alcanzar esta velocidad para liberarse de la gravedad del planeta. En la superficie de una estrella de neutrones, la velocidad de escape puede ser una fracción significativa de la velocidad de la luz. En el horizonte de sucesos de un agujero negro, la gravedad es tan intensa que la velocidad de escape requerida es igual a la velocidad de la luz: 299.792,458 kilómetros por segundo. Dado que la relatividad especial de Einstein postula que nada en el universo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, cualquier cosa que cruce esta frontera queda atrapada permanentemente. La luz emitida desde el interior del horizonte de sucesos no puede escapar. Es arrastrada de vuelta hacia la singularidad por la curvatura del espacio. Un cohete que cruce el horizonte no puede encender sus motores y salir, sin importar cuánta energía utilice. El horizonte de sucesos es, en el sentido más literal, una puerta de entrada unidireccional. Esta es la propiedad que define al agujero negro. Es una región del espacio-tiempo que solo puede ser entrada, nunca abandonada. La verdadera naturaleza de lo que sucede en el interior es una de las predicciones más extrañas de la relatividad. Para un observador que cae a través del horizonte, la naturaleza misma del espacio y el tiempo intercambia sus roles. En la vida normal,
Una persona es libre de moverse en las 3 dimensiones del espacio, adelante, atrás, izquierda, derecha, pero está obligada a moverse en una sola dirección en el tiempo, hacia el futuro. El tiempo es un río que fluye inexorablemente. Dentro del horizonte de sucesos, esta dinámica se invierte. La curvatura del espacio-tiempo es tan extrema que todas las trayectorias, todos los caminos posibles a través del espacio, apuntan en una sola dirección, hacia adentro, hacia la singularidad central. La dimensión espacial hacia la singularidad se vuelve inevitable, de la misma manera que el futuro es inevitable en el exterior. Y la dimensión del tiempo se vuelve maleable. La singularidad en el centro de un agujero negro, por lo tanto, no debe ser pensada como un lugar en el espacio al que se viaja. Debe ser entendida como un momento en el tiempo. Para cualquier cosa que cruce el horizonte de sucesos, la singularidad no es un destino al que se pueda evitar ir. Es el futuro. Es el fin del tiempo para ese objeto. Este es el agujero negro, un objeto que existe en nuestro universo, cuya existencia ha sido confirmada a través de las ondas gravitacionales de sus colisiones y las imágenes de su silueta. Es una región definida por un horizonte de sucesos, una puerta de entrada unidireccional que conduce a una singularidad en el futuro, el fin del tiempo. Esta comprensión del agujero negro es crucial, porque el agujero blanco no se descubrió a través de la observación, ni a través del estudio del colapso estelar. El agujero blanco nació de una manera completamente diferente. Nació como un fantasma puramente matemático, una solución inesperada que surgió cuando los físicos exploraron las ecuaciones originales de Einstein en su forma más pura y teórica. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein, presentada en el año 1915, fue una obra maestra de la física teórica. Proporcionó un conjunto de ecuaciones de campo increíblemente complejas que describían la relación fundamental entre la materia, la energía y la curvatura del espacio-tiempo. Pero una cosa es proponer un conjunto de ecuaciones y otra muy distinta es resolverlas. Las ecuaciones de campo de Einstein eran tan densas y matemáticamente arduas que el propio Einstein no creía que se pudiera encontrar una solución exacta, salvo quizás para aproximaciones simples. Estaba equivocado. Solo unos meses después de que Einstein publicara su teoría, un astrónomo alemán llamado Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta y no trivial a las ecuaciones. Lo que hace que este logro sea aún más asombroso es el contexto en el que lo logró. Schwarzschild no estaba trabajando en la tranquila comodidad de una universidad. Era un soldado en el ejército alemán, sirviendo en el frente ruso durante la Primera Guerra Mundial, calculando trayectorias de artillería. En medio de esta violencia, en su tiempo libre, Schwarzschild abordó las ecuaciones más difíciles de la física moderna y las resolvió. Schwarzschild buscó la solución para el caso más simple posible. Se preguntó, ¿cómo se curva el espacio-tiempo en el vacío que rodea a un solo objeto esférico, perfectamente simétrico, que no gira y no tiene carga eléctrica? Un ejemplo sería una estrella de neutrones idealizada, o nuestro Sol, si no rotara. Schwarzschild envió su solución en una carta a Einstein, quien quedó atónito ante la elegancia y la velocidad con la que el astrónomo había resuelto el problema. Einstein presentó el trabajo de Schwarzschild en la Academia de Ciencias de Prusia en enero de 1916. La solución de Schwarzschild describía con precisión la gravedad en el exterior de cualquier objeto esférico. En su mayor parte, la solución era una corrección menor a las leyes de la gravedad de Newton, una que explicaba con éxito la extraña órbita de Mercurio, algo que la teoría de Newton no podía hacer. Sin embargo, en la propia solución matemática había una característica extraña, un punto donde las ecuaciones parecían romperse. La solución mostraba que para cualquier masa dada existía un radio crítico, un radio en el que ciertos términos de su ecuación se disparaban al infinito, produciendo un resultado sin sentido. Este punto, ahora conocido como el radio de Schwarzschild, era el lugar donde la gravedad se volvía tan extrema que la curvatura del espacio-tiempo se volvía teóricamente infinita. Para una masa como la del Sol, este radio crítico era de aproximadamente 3 kilómetros. Para la Tierra, era de menos de 1 centímetro. En el momento del descubrimiento de Schwarzschild,
Esto se consideró una simple curiosidad matemática, un artefacto de las ecuaciones. Después de todo, el Sol físico tiene un radio de 700.000 kilómetros, por lo que el punto de ruptura de 3 kilómetros se encontraba en las profundidades de su interior, donde la solución de espacio vacío de Schwarzschild no se aplicaba. Se asumía que la física real dentro de la estrella impediría que se formara tal singularidad. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si un objeto pudiera, de alguna manera, ser comprimido dentro de su propio radio de Schwarzschild? Durante décadas, este concepto permaneció en el reino de la especulación. No fue sino hasta el trabajo de físicos como Robert Oppenheimer en la década de 1930 que se demostró teóricamente que tal colapso era posible. Demostraron que una estrella lo suficientemente masiva podía, de hecho, colapsar bajo su propia gravedad más allá de su radio de Schwarzschild, formando lo que hoy llamamos un agujero negro. El radio de Schwarzschild, por lo tanto, adquirió un significado físico real, dejó de ser una curiosidad matemática y se convirtió en la ubicación del horizonte de sucesos. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre los agujeros negros reales que se forman por el colapso estelar y el agujero negro matemático descrito por la solución pura de Schwarzschild. Los agujeros negros reales, los de Oppenheimer, tienen un origen. Comienzan como una estrella y colapsan en un momento específico, creando una singularidad en el futuro. La solución de Schwarzschild, por otro lado, es una solución de vacío. Es una solución eterna. No describe el colapso. Describe un objeto que ha existido en esta forma de agujero negro durante toda la eternidad, desde el pasado infinito hasta el futuro infinito. Es un objeto puramente matemático, estático y sin origen. Es precisamente debido a esta naturaleza eterna y puramente matemática que la solución escondía un secreto aún más profundo. Cuando los físicos y matemáticos, décadas después, comenzaron a explorar la geometría completa de la solución de Schwarzschild, tratando de entender qué sucedía en el horizonte de sucesos y más allá, descubrieron que la solución era más compleja de lo que nadie había imaginado. Descubrieron que el agujero negro de Schwarzschild no era una calle de sentido único hacia una singularidad. La matemática pura, cuando se la seguía hasta su conclusión lógica, describía una estructura de espacio-tiempo de dos partes. La solución describía dos universos, o dos regiones de espacio-tiempo, conectadas en el centro. La primera parte de la solución era, de hecho, el agujero negro, una región donde un horizonte de sucesos solo permite la entrada, conduciendo a una singularidad en el futuro. Pero las ecuaciones, siendo simétricas en el tiempo, también describían lo contrario. La solución matemática también contenía un segundo horizonte de sucesos, uno que solo permitía la salida. Era una región que también estaba conectada a una singularidad, pero esta singularidad no estaba en el futuro, sino en el pasado. Era un objeto del cual la materia y la energía solo podían brotar, pero al que nada podía entrar. Este objeto, este gemelo fantasma nacido de la misma ecuación, fue bautizado como el agujero blanco. La solución matemática de Karl Schwarzschild a las ecuaciones de campo de Einstein fue el primer paso en un viaje que llevaría décadas. Durante la mayor parte del siglo XX, la física se centró en la primera mitad de su solución, el objeto que hoy conocemos como agujero negro. El radio de Schwarzschild se identificó como el horizonte de sucesos, y el colapso gravitacional, teorizado por Oppenheimer, proporcionó un mecanismo físico en el mundo real para crear estos objetos a partir de estrellas moribundas. La singularidad se entendió como un destino futuro, el fin del tiempo para cualquier cosa que cruzara el horizonte. Esta parte de la ecuación encontró su contrapartida en el universo observable. Sin embargo, las ecuaciones puras, en su forma eterna y simétrica, contenían más. La solución de Schwarzschild no era solo una descripción de un pozo gravitacional, era una descripción de una geometría completa del espacio-tiempo. A medida que los físicos y matemáticos, como Martin Kruskal y George Sekeres, comenzaron a explorar esta geometría en las décadas de 1950 y 60, se dieron cuenta de que la solución estándar que todo el mundo usaba era, en realidad, incompleta.
Estaban mirando solo una parte del mapa. Estos matemáticos desarrollaron un nuevo conjunto de coordenadas para trazar un mapa de toda la geometría de Schwarzschild, eliminando los infinitos matemáticos en el horizonte de sucesos y revelando la verdadera estructura subyacente. El resultado, conocido como el diagrama de Kruskal-Sekeres, reveló una imagen del espacio-tiempo mucho más extraña y compleja. Mostraba que el agujero negro de Schwarzschild no existía de forma aislada. La solución completa describía dos universos, o dos regiones de espacio-tiempo, asintóticamente planas, lo que puede considerarse universos paralelos o dos puntos distantes en el mismo universo, conectados por una garganta. Esta garganta que conectaba las dos regiones es lo que se conocería popularmente como un puente de Einstein-Rosen o un agujero de gusano, pero lo más importante es cómo esta garganta conectaba las dos singularidades. La solución completa y eterna no tenía una, sino dos singularidades. La primera era la singularidad del agujero negro, exactamente como se había entendido. Una singularidad en el futuro. Es un fin del tiempo, un lugar al que la materia y la energía solo pueden llegar, pero del que no pueden escapar. La segunda era una imagen especular perfecta. Era una singularidad en el pasado. Era un comienzo del tiempo, un lugar del que la materia y la energía solo podían escapar, pero al que no podían volver. Este es el nacimiento matemático del agujero blanco. El agujero blanco es, por tanto, la otra mitad de la solución de Schwarzschild. Es el inverso temporal exacto de un agujero negro. Si un agujero negro es un destino final, un agujero blanco es un origen primordial. Si un agujero negro es el sumidero definitivo del universo, un agujero blanco es la fuente definitiva. Sus propiedades son una inversión perfecta de las del agujero negro. Un agujero blanco también posee un horizonte de sucesos. Pero mientras que el horizonte de sucesos de un agujero negro es una membrana unidireccional que solo permite la entrada, el horizonte de un agujero blanco es una membrana unidireccional que solo permite la salida. Para un observador fuera del agujero blanco, las leyes de la física serían igualmente extrañas. Si un astronauta intentara viajar hacia el horizonte de sucesos de un agujero blanco, descubriría que es imposible. A medida que se acercara, la geometría del espacio-tiempo se deformaría de tal manera que, sin importar cuán potentes fueran sus motores, su trayectoria siempre sería desviada. Nunca podría alcanzar el horizonte. Es una frontera que rechaza activamente cualquier materia o energía que intente cruzarla desde el exterior. Visto desde el exterior, cualquier materia o luz que emergiera del horizonte de un agujero blanco experimentaría un corrimiento al azul gravitacional infinito. Sería energía que emerge con una potencia inimaginable. En el interior de este horizonte de sucesos de solo salida se encuentra la singularidad. Pero esta singularidad, a diferencia de la del agujero negro, no es un destino. No es un lugar en el futuro al que uno es aplastado. Es un lugar en el pasado. Es el origen de todo lo que sale del agujero blanco. La materia y la energía no pueden existir dentro del agujero blanco. Solo pueden ser expulsadas de él. Un agujero blanco es, por definición, un evento explosivo. Es un punto en el espacio-tiempo que está fundamentalmente conectado a un pasado singular, un momento cero, del que brota perpetuamente la materia y la energía, como una fuente cósmica. Es crucial entender que esto no es física inventada. Es simplemente lo que las ecuaciones de la relatividad general de Einstein dicen cuando se resuelven en su forma más pura, simétrica y eterna. Las propias leyes de la gravedad, que predicen con éxito el colapso de las estrellas en agujeros negros, también contienen la predicción matemática de su inverso temporal. La solución eterna de Schwarzschild, por tanto, no describe simplemente un agujero negro. Describe un sistema completo. Un agujero negro, un agujero blanco y un agujero de gusano que los conecta, uniendo dos regiones distintas del espacio-tiempo. En esta geometría puramente matemática, un objeto podría, teóricamente, caer en el agujero negro en un universo, viajar a través del agujero de gusano, el puente de Einstein-Rosen, y ser expulsado por el agujero blanco en el otro universo. Durante décadas, esta idea cautivó la imaginación de físicos y escritores de ciencia ficción.
Parecía abrir la puerta a los viajes interuniversales o a los viajes instantáneos a través de vastas distancias del espacio. Sin embargo, la física es a menudo más restrictiva que las matemáticas puras. El hecho de que algo sea una solución matemática válida no significa que exista en la realidad física, o que sea estable si existe. Y a medida que los físicos comenzaron a estudiar las propiedades de este agujero blanco de Schwarzschild, descubrieron que el objeto era algo más que una curiosidad. Era un fantasma inestable, un agujero blanco, tal como se define en la solución matemática pura de Karl Schwarzschild. Es la imagen especular exacta de un agujero negro en el tiempo. Cada propiedad que define a un agujero negro se invierte. Esta simetría teórica es la fuente de todas sus propiedades físicas extrañas e hipotéticas. El concepto fundamental es el horizonte de sucesos. Como se ha establecido, el horizonte de un agujero negro es una frontera unidireccional que solo permite la entrada. Es un punto de no retorno. El horizonte de un agujero blanco es, por el contrario, una frontera unidireccional que solo permite la salida. Es un punto de no admisión. La física de esta barrera es absoluta. En un agujero negro, la gravedad en el horizonte es tan fuerte que la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Para salir, un objeto necesitaría viajar más rápido que la luz, lo cual es físicamente imposible. En un agujero blanco, la geometría del espacio-tiempo está invertida. Para que un objeto desde el exterior entre en el horizonte de un agujero blanco, necesitaría viajar a una velocidad superior a la de la luz. Esto significa que es físicamente imposible que cualquier materia, energía o información del universo exterior cruce el horizonte de un agujero blanco. Para un observador externo, el horizonte es una barrera impenetrable. Una nave espacial que intentara volar hacia un agujero blanco descubriría que, a medida que se acerca, la curvatura del espacio-tiempo se deforma de tal manera que desvía su trayectoria. Sin importar cuánta potencia de motor aplique, la nave nunca podría alcanzar el horizonte. Es una frontera que rechaza activamente todo el universo exterior. La segunda propiedad invertida, y la más crucial, es la naturaleza de la singularidad. En un agujero negro, la singularidad, el punto de densidad infinita, es un destino. Es un momento en el futuro que es inevitable para cualquier cosa que cruce el horizonte. Es el fin del tiempo. En un agujero blanco, la singularidad es un origen, es un momento en el pasado. Esta es una distinción fundamental. La singularidad de un agujero blanco no es un lugar al que se va, sino un lugar del que se proviene. Cualquier partícula de materia o fotón de luz que emerja de un agujero blanco tuvo su origen en esa singularidad pasada. No se puede evitar la singularidad de un agujero negro porque yace en el futuro de uno. No se puede regresar a la singularidad de un agujero blanco porque yace en el pasado de uno. Esto nos lleva a la tercera propiedad: el flujo de materia y energía. Un agujero negro es un sumidero. Atrae y consume materia. La materia cae y nunca vuelve a salir. Un agujero blanco es una fuente. No puede consumir materia. Por su propia naturaleza, debe expulsar materia. En la geometría de un agujero blanco, la materia y la energía no pueden permanecer en su interior. La misma inversión de espacio y tiempo que obliga a la materia a caer hacia la singularidad futura de un agujero negro, obliga a la materia a ser expulsada de la singularidad pasada de un agujero blanco. Por lo tanto, un agujero blanco, si existiera en la forma eterna descrita por la solución de Schwarzschild, sería un objeto que está constantemente arrojando materia y energía al universo. Sería una fuente desnuda, un punto en el espacio del que brota nueva materia. Este proceso de expulsión tendría consecuencias observables. A medida que la materia y la luz son expulsadas, tienen que escalar para salir del inmenso pozo gravitatorio, o más exactamente, la colina gravitatoria, del agujero blanco. Este proceso de escalada consumiría una cantidad inmensa de energía. La luz que emerge del horizonte de un agujero blanco experimentaría un corrimiento al rojo gravitacional extremo.
Cualquier luz que se originara exactamente en el horizonte estaría tan desplazada al rojo que su longitud de onda se volvería infinita, haciéndola indetectable. La materia expulsada se ralentizaría drásticamente a medida que se alejara. La solución matemática de Schwarzschild, por tanto, describe un objeto muy específico, una fuente eterna. Un agujero blanco de Schwarzschild es un objeto que ha existido desde el pasado infinito y continuará existiendo hasta el futuro infinito. Siempre ha estado allí y siempre ha estado arrojando materia. Es precisamente esta propiedad la que hace que el agujero blanco de Schwarzschild sea tan problemático. La idea de un objeto que crea perpetuamente nueva materia y la inyecta en el universo desde una singularidad pasada parece violar las leyes de la termodinámica, en particular la conservación de la masa y la energía. Un objeto así nunca se ha observado. El universo no parece tener fuentes que creen materia de la nada. El agujero blanco de Schwarzschild, el gemelo matemático del agujero negro eterno, es un fantasma. Es una solución elegante en el papel, una consecuencia de la simetría temporal de las ecuaciones de Einstein. Pero los físicos se dieron cuenta rápidamente de que esta simetría matemática no garantiza la estabilidad física. La pregunta que surgió fue, ¿podría un agujero blanco, incluso si se formara de alguna manera, sobrevivir en el universo real? ¿O sería una creación tan delicada que la más mínima perturbación la destruiría? La respuesta a esta pregunta es la razón por la que el agujero blanco sigue siendo un fantasma. El agujero blanco, tal como nació de las matemáticas puras de la solución de Schwarzschild, es un inverso temporal perfecto de un agujero negro. Es una fuente eterna que expulsa materia desde una singularidad en el pasado. Esta simetría es elegante en el papel, pero el universo físico rara vez es tan perfecto o estable como las matemáticas puras. Tan pronto como los físicos teóricos comenzaron a analizar las propiedades de este objeto hipotético, descubrieron su defecto fatal. El agujero blanco es, con toda probabilidad, el objeto más inestable que las leyes de la física pueden concebir. La razón de esta inestabilidad es profunda y se relaciona con la naturaleza misma de su horizonte. Un agujero blanco se define como una región de la que la materia solo puede salir. Esto significa que su horizonte de sucesos es una superficie que rechaza activamente cualquier cosa que intente entrar. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando algo lo intenta? Imaginemos un agujero blanco eterno, un objeto que ha existido desde el pasado infinito y ha estado arrojando materia y energía. Ahora, imaginemos que un solo fotón de luz, una sola partícula de polvo o cualquier partícula del universo exterior viaja hacia este agujero blanco. La partícula, por supuesto, no puede entrar. El horizonte la repele. Pero el problema no es la partícula en sí, sino su energía. A medida que la partícula intenta acercarse al horizonte del agujero blanco, la luz que emite o refleja experimenta un corrimiento al azul gravitacional extremo. Esto significa que su energía, desde la perspectiva del horizonte, aumenta de forma masiva. Un solo fotón, al acercarse al horizonte, acumularía una energía casi infinita. Esta inmensa concentración de energía en el horizonte de sucesos tendría un efecto gravitacional propio. La energía, según la ecuación más famosa de Einstein, E igual a m por c al cuadrado, es equivalente a la masa. Esta acumulación masiva de energía-masa en el horizonte del agujero blanco haría que el objeto se volviera gravitacionalmente inestable. El físico Werner Israel fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno. Demostró que un agujero blanco, incluso uno eterno, es espectacularmente inestable. La más mínima cantidad de materia o energía que cayera hacia él, incluso un solo fotón perdido del fondo cósmico de microondas, sería suficiente. La energía de ese fotón, amplificada infinitamente en el horizonte, colapsaría la geometría del agujero blanco de forma instantánea. La fuente de materia se apagaría. El horizonte de solo salida se transformaría inmediatamente en un horizonte de solo entrada. En una fracción de segundo, el agujero blanco dejaría de existir y se convertiría en un agujero negro estable. Este concepto se conoce como inestabilidad del corrimiento al azul. Significa que un agujero blanco no puede sobrevivir en un universo realista. El universo no está vacío, está lleno de la luz de las estrellas,
del fondo cósmico de microondas, de partículas de polvo y de gas. Un agujero blanco, al ser un objeto que rechaza todo, sería bombardeado constantemente por el resto del universo. Y este bombardeo, por muy débil que fuera, lo destruiría instantáneamente. Es como un castillo de naipes construido en un estado de equilibrio perfecto. La estructura matemática se sostiene, pero la más mínima brisa, el más mínimo temblor, la más mínima perturbación, y toda la estructura se derrumba. El agujero blanco es un objeto que solo puede existir en un universo matemático perfectamente vacío y estéril. No puede existir en el nuestro. Esta inestabilidad fundamental es la razón principal por la que los astrónomos no esperan encontrar agujeros blancos de Schwarzschild en el cielo. No los vemos porque no pueden existir. En el momento en que se formaran, si es que pudieran formarse, serían destruidos por el propio universo en el que habitan, colapsando en sus gemelos estables, los agujeros negros. Esto nos lleva a otra razón, más fundamental, de su ausencia. La solución de Schwarzschild que los predice es una solución eterna. Describe un objeto que siempre ha existido, pero los agujeros negros que observamos en nuestro universo no son eternos. Tienen un origen claro en el tiempo. Se forman en un momento discreto, a través del colapso de una estrella masiva. Este proceso de formación, el colapso estelar, es un evento asimétrico en el tiempo. Es un proceso de solo entrada. Una estrella colapsa, la materia cae hacia adentro, se forma un horizonte y luego una singularidad en el futuro. Este proceso físico, observado y modelado, no parece tener un inverso natural. El inverso temporal de un colapso estelar sería una explosión estelar espontánea. Sería el equivalente a que el tiempo corriera hacia atrás. Un agujero negro que espontáneamente se descolapsa y se convierte en una estrella. Pero esto no es lo que describe un agujero blanco. Un agujero blanco es una singularidad pasada que expulsa materia. El inverso temporal de un colapso estelar sería una singularidad futura que expulsa materia hacia atrás en el tiempo, lo cual es un concepto físicamente diferente. La conclusión es que, mientras que la física del colapso estelar proporciona un mecanismo claro y eficiente para crear agujeros negros en el universo real, no existe ningún mecanismo conocido en la física que pueda crear un agujero blanco. No parecen formarse. El agujero blanco de Schwarzschild, por tanto, es un fantasma matemático. Es una solución elegante que existe en el papel, pero que es físicamente inestable y no tiene un mecanismo de formación conocido. Es un callejón sin salida teórico. Sin embargo, esta no es toda la historia. El agujero blanco nació de la solución matemática que también predecía la conexión entre un agujero negro y un agujero blanco, el puente de Einstein-Rosen, o agujero de gusano. Esta conexión teórica, la idea de que un agujero negro podría ser una entrada y un agujero blanco una salida en otro lugar, también fue sometida a un riguroso escrutinio, y al igual que el propio agujero blanco, se descubrió que el puente entre ellos era igualmente inestable e imposible de transitar. La solución matemática que dio a luz al agujero blanco, el inverso temporal de un agujero negro, no describía estos dos objetos de forma aislada. La geometría completa de Schwarzschild, cuando fue trazada en su totalidad por matemáticos como Martin Kruskal y George Sekeres, reveló que el agujero negro eterno y el agujero blanco eterno eran de hecho dos partes de una misma estructura, conectados por una garganta o un puente central. Esta conexión teórica es un concepto que había sido propuesto décadas antes, en el año 1935, por el propio Albert Einstein y su colega Nathan Rosen. Se le conoce como el puente de Einstein-Rosen, aunque hoy en día es más popularmente conocido como un agujero de gusano. La idea era y sigue siendo una de las más fascinantes de toda la física. La solución matemática sugería que un agujero negro no era simplemente un sumidero que conducía a una singularidad que destruía la materia, sino que podría ser la entrada a un túnel a través del propio tejido del espacio-tiempo. Este túnel, el puente, conectaría el agujero negro con su inverso, el agujero blanco, que actuaría como la salida. En teoría, esta estructura podría conectar dos puntos distantes en el mismo universo, ofreciendo un atajo instantáneo a través de miles de millones de años luz. O, de manera aún más exótica,
podría conectar nuestro universo con un universo paralelo completamente separado, donde el agujero blanco estaría expulsando la materia que el agujero negro había consumido en el nuestro. Durante décadas, esta idea matemática fue la base de la especulación sobre el viaje interestelar o interuniversal. Parecía proporcionar una escapatoria de la trampa unidireccional de un agujero negro. Quizás, en lugar de ser aplastado en una singularidad futura, un astronauta que cayera en un agujero negro simplemente atravesaría el puente de Einstein-Rosen y emergería, ileso, de un agujero blanco en otro lugar. Sin embargo, al igual que el propio agujero blanco, esta estructura teórica fue sometida a un escrutinio físico riguroso. Y de nuevo, los físicos descubrieron que la realidad matemática era fatalmente inestable en el mundo físico. La pregunta clave no era solo si el puente existía, sino si era transitable. ¿Podría algo, incluso un solo fotón de luz, cruzarlo con éxito? La respuesta proporcionada por el trabajo de físicos como John Wheeler fue un no rotundo. El puente de Einstein-Rosen, tal como se describe en la relatividad general clásica, no es un túnel estático y abierto. Es un objeto dinámico que evoluciona en el tiempo. Y su evolución es increíblemente rápida. Un análisis detallado de la geometría de Schwarzschild mostró que la garganta del agujero de gusano no permanece abierta. En el momento en que se forma, la garganta comienza a estirarse y casi instantáneamente colapsa sobre sí misma en un evento de pellizco gravitacional. Este colapso es tan rápido, tan fundamentalmente violento, que ni siquiera la luz tiene tiempo suficiente para pasar de un extremo al otro. Imaginemos a un astronauta cayendo en el agujero negro de Schwarzschild, esperando encontrar el túnel hacia el agujero blanco. Desde su perspectiva, el horizonte de sucesos se cruza en un momento finito. Comienza a viajar a través de lo que cree que es la garganta. Pero antes de que pueda llegar al otro lado, la geometría del espacio-tiempo frente a él colapsa. El puente se cierra. En lugar de encontrar una salida, el astronauta choca contra una nueva singularidad, una singularidad que se forma en la garganta misma, que lo aplasta y lo destruye. El puente se cierra más rápido de lo que se puede cruzar. Por esta razón, el agujero de gusano de Einstein-Rosen se conoce como un agujero de gusano intransitable. No es un atajo, es una trampa. Es una conexión teórica entre dos regiones del espacio-tiempo que existe solo por un instante matemático, pero que nunca puede ser utilizada para transferir información o materia. Esta inestabilidad es un clavo más en el ataúd del agujero blanco de Schwarzschild. No solo es el agujero blanco en sí mismo una entidad inestable que colapsaría ante la más mínima perturbación, sino que el propio puente que la matemática pura predice que lo conecta con un agujero negro es, a su vez, una estructura inestable que colapsa antes de que pueda ser utilizada. Pero hay un argumento final, y quizás el más simple, que separa la matemática pura de la realidad física. Todo este concepto, el agujero negro eterno, el agujero blanco eterno y el puente intransitable que los conecta, se basa fundamentalmente en la solución eterna de Schwarzschild. Es una solución que describe un universo que siempre ha contenido estos objetos. Sin embargo, como se ha establecido, los agujeros negros que existen en nuestro universo no son eternos. No han existido desde el pasado infinito. Tienen un origen. Nacen en un momento específico en el tiempo a través de un proceso físico específico, el colapso gravitacional de una estrella masiva, y la física de este colapso realista cambia la geometría por completo. La inestabilidad del agujero blanco de Schwarzschild y la naturaleza intransitable del puente de Einstein-Rosen son dos razones de peso por las que estas estructuras se consideran fantasmas matemáticos. Pero existe un argumento final, y el más simple, que separa la matemática pura de la realidad física. Este argumento se centra en la diferencia fundamental entre el agujero negro eterno de la solución de Schwarzschild y los agujeros negros reales que pueblan nuestro universo. La solución de Schwarzschild, que predice la simetría entre el agujero negro y el agujero blanco, no es una solución que describa un evento en el tiempo, es una solución eterna. Describe un universo estático que ha contenido esta geometría de agujero de gusano desde el pasado infinito. En este universo matemático, el agujero blanco ha estado expulsando materia desde siempre,
y el agujero negro ha estado consumiéndola desde siempre. Es una geometría que no tiene principio ni fin, pero este no es el universo en el que vivimos. Los agujeros negros de nuestro cosmos no son eternos, no han existido desde el Big Bang, tienen un origen claro y físico, nacen en un momento discreto en el tiempo. Como se estableció anteriormente, los agujeros negros de masa estelar se forman a través del colapso gravitacional catastrófico de una estrella masiva. Primero, existe una estrella, fusionando hidrógeno durante millones de años. Luego, la estrella agota su combustible y en un instante, su núcleo colapsa, superando la presión de las estrellas de neutrones y cayendo más allá de su propio radio de Schwarzschild. Este proceso, el colapso de la materia física, es un evento asimétrico en el tiempo. Es un proceso de solo entrada desde el principio. Cuando los físicos como Robert Oppenheimer y Hartland Schneider en 1939 modelaron matemáticamente este colapso realista, una nube de polvo que colapsa sobre sí misma, encontraron una solución diferente a la de Schwarzschild. Su solución, conocida como el colapso de Oppenheimer-Schneider, describe la formación de un agujero negro tal como ocurre en la naturaleza, y la geometría de esta solución es reveladora. Describe cómo el espacio-tiempo se curva a medida que la estrella se contrae. Describe la formación de un horizonte de sucesos en un momento específico, el momento en que la superficie de la estrella colapsa a través de su radio de Schwarzschild. Y describe la formación de una singularidad en el futuro, el punto donde toda la materia de la estrella es finalmente aplastada. Pero esta solución, que es la que describe los agujeros negros reales, tiene una diferencia crucial con la solución eterna de Schwarzschild. No contiene un agujero blanco, no hay una singularidad en el pasado, no hay un horizonte de solo salida, y no hay un puente de Einstein-Rosen que conecte a otro universo. La razón de esta ausencia es simple y lógica. En la solución eterna de Schwarzschild, la pregunta ¿qué hay al otro lado de la singularidad pasada? Se responde con un agujero blanco. En la solución de colapso realista de Oppenheimer-Schneider, la pregunta ¿qué había antes de que se formara el agujero negro? También tiene una respuesta, pero la respuesta no es una singularidad pasada. La respuesta es una estrella. El pasado de un agujero negro realista no es un agujero blanco, es una estrella masiva que vivió y murió. El acto físico del colapso, la caída unidireccional de la materia hacia un centro, crea una geometría que es fundamentalmente asimétrica en el tiempo. Produce un horizonte de solo entrada y una singularidad futura, pero no hay nada en este proceso físico que requiera o incluso permita la creación de su inverso temporal. Esta es la conclusión más sobria y la más aceptada por la física moderna. Los agujeros blancos, tal como fueron concebidos por primera vez, como los gemelos simétricos de los agujeros negros, no existen en nuestro universo. La solución matemática que los predijo, la eterna, no describe la forma en que se crean los agujeros negros, el colapso. Por lo tanto, no hay razón para esperar que un agujero negro en nuestra galaxia tenga una salida de agujero blanco en otro lugar. Los agujeros negros que observamos son, casi con toda certeza, sumideros unidireccionales que conducen a una singularidad futura, el fin del tiempo, y nada más. Esta línea de investigación parece cerrar el libro sobre el agujero blanco. Es un fantasma matemático, un objeto inestable, intransitable e irrelevante para el universo físico. Sin embargo, esto solo descarta el agujero blanco como el gemelo de un agujero negro de colapso estelar. Pero toda la investigación sobre los agujeros blancos se centró en sus propiedades únicas. Una singularidad que no yace en el futuro, sino en el pasado. Un origen, no un destino. Un punto del que la materia y la energía son expulsadas, pero al que no pueden volver. Y mientras los físicos cerraban esta puerta, se dieron cuenta de que esta descripción sonaba inquietantemente familiar, porque la cosmología moderna, el estudio del universo en su conjunto, ya tiene un objeto así. Tiene una singularidad en el pasado de la que brotó toda la materia, toda la energía y el propio espacio-tiempo. Un evento que actúa, en todos los sentidos, como una fuente cósmica. Es la otra gran singularidad de la relatividad general, el Big Bang. La investigación sobre el agujero blanco, tal como se concibió originalmente,
parece terminar en un callejón sin salida. La física del universo observable ha descartado casi por completo la idea del agujero blanco de Schwarzschild. No hay un mecanismo de formación conocido para ellos. El colapso estelar, el proceso que crea los agujeros negros reales, es un evento asimétrico en el tiempo y no produce un gemelo de solo salida. Además, incluso si un agujero blanco eterno pudiera existir teóricamente, se ha demostrado que es espectacularmente inestable. La más mínima perturbación del universo exterior, incluso un solo fotón de luz, lo colapsaría instantáneamente en un agujero negro. El agujero blanco, como el opuesto de un agujero negro de colapso estelar, es un fantasma matemático, un objeto que no puede existir en nuestro universo físico. Este sería el final de la historia. Sin embargo, el concepto central del agujero blanco, su definición física fundamental, persiste, separada de su conexión fallida con los agujeros negros. La física teórica había definido un objeto con un conjunto de propiedades muy específico. La primera propiedad es que es una singularidad, un punto de densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas. La segunda propiedad es que esta singularidad no yace en el futuro, como un destino al que se cae, yace en el pasado, como un origen del que se emerge. La tercera propiedad es que tiene un horizonte de sucesos de solo salida. Es una región del espacio-tiempo de la que la materia y la energía son expulsadas, pero a la que es imposible entrar desde el exterior. Los físicos se dieron cuenta de que, aunque habían descartado este objeto como el gemelo de un agujero negro, esta descripción era inquietantemente familiar. La cosmología moderna, el estudio del universo en su conjunto, ya contenía un objeto que coincidía perfectamente con esta descripción. De hecho, es el objeto más fundamental de toda la cosmología. Es la otra gran singularidad predicha por la relatividad general, el Big Bang, el modelo estándar de la cosmología, respaldado por décadas de evidencia observacional, desde la expansión de las galaxias de Edwin Hubble hasta la detección del fondo cósmico de microondas, postula que el universo comenzó en un estado de densidad y temperatura casi infinitas. Toda la materia, toda la energía, todo el espacio y el propio tiempo estaban comprimidos en un solo punto matemático. Este evento, que ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años, es el origen de nuestro universo observable. Ahora, se debe comparar esta descripción con la del agujero blanco. Primero, el Big Bang es una singularidad. Es un punto de densidad y curvatura infinitas, donde las ecuaciones de Einstein se rompen. Segundo, el Big Bang es una singularidad en el pasado. No es un lugar al que se pueda ir. Es el evento del que todos los eventos posteriores han emergido. Es el tiempo cero, el origen absoluto de nuestra línea de tiempo cósmica. Tercero, el Big Bang es, por definición, un evento de solo salida. Toda la materia y la energía del universo observable fueron expulsadas de esta singularidad. Y lo que es más importante, es imposible que nada en nuestro universo actual entre en la singularidad del Big Bang. Está en nuestro pasado causal. Solo podemos alejarnos de él a medida que el tiempo avanza. La coincidencia es asombrosa. El evento que describe el origen de nuestro universo, la singularidad del Big Bang, se ajusta perfectamente a la definición matemática de un agujero blanco. Esta revelación es el núcleo de la pregunta del título. ¿Es esta similitud solo una coincidencia lingüística, una curiosidad de las matemáticas? ¿O es una pista profunda sobre la verdadera naturaleza de nuestro origen? La hipótesis radical que surgió de esta observación es la siguiente. ¿Y si el Big Bang no fue simplemente como un agujero blanco? ¿Y si el Big Bang fue, literal y físicamente, un agujero blanco? Esta teoría propone que el universo no comenzó simplemente desde una singularidad abstracta que apareció de la nada. Propone que el evento que llamamos el Big Bang fue la explosión, o más exactamente, la expulsión de materia y energía desde el horizonte de un agujero blanco colosal. En esta visión, nuestro universo entero, con sus cientos de miles de millones de galaxias, sería el contenido que fue arrojado desde la singularidad pasada de este único agujero blanco primordial. Esta idea es profundamente atractiva por varias razones. Primero,
proporciona un motor para el Big Bang. En lugar de que el origen del universo sea un evento singular sin causa aparente, lo convierte en un fenómeno descrito por la relatividad general, la misma teoría que gobierna los agujeros negros. Segundo, resuelve el problema de la existencia de los agujeros blancos. La razón por la que no vemos agujeros blancos esparcidos por el universo, al igual que los agujeros negros, sería porque solo existió uno. Y ese único agujero blanco fue tan vasto y tan poderoso que su explosión creó todo lo que vemos. No estamos en un universo que contiene agujeros blancos. Estamos dentro del resultado de un agujero blanco. Pero esta hipótesis, aunque elegante, inmediatamente plantea una pregunta aún más difícil. Si el Big Bang fue un agujero blanco, ¿de dónde vino ese agujero blanco? Como se ha establecido, los agujeros blancos no parecen formarse en nuestro universo. Son inestables. Y la solución eterna de Schwarzschild, que los conectaba a los agujeros negros como salidas, se consideraba un callejón sin salida matemático. Sin embargo, esta nueva idea reabrió esa puerta. Quizás la conexión era real, pero no de la manera que se pensaba. Quizás la conexión no era entre un agujero negro estelar y un agujero blanco en nuestro universo. Quizás la conexión es mucho más grande. Esto condujo a la teoría de la cosmología del agujero negro, o la idea de un universo semilla. Esta teoría postula que la respuesta al origen de nuestro agujero blanco se encuentra fuera de nuestro universo, en un universo padre o multiverso que no podemos observar. La revelación de que el Big Bang, la singularidad de la que nació todo el cosmos, se ajusta perfectamente a la definición matemática de un agujero blanco, una singularidad en el pasado que solo permite la salida de materia y energía, es una de las coincidencias más profundas de la física teórica. Esta similitud es la base de una hipótesis radical conocida por varios nombres, como la cosmología de agujero negro o la teoría del universo semilla. Esta teoría propone que la coincidencia no es una casualidad. Postula que el origen de nuestro universo está causalmente conectado a otro universo, uno que existía antes que el nuestro, en un sentido dimensional superior. Esta hipótesis comienza con una pregunta simple. Si el Big Bang fue un agujero blanco, ¿de dónde vino? Como se ha establecido, los agujeros blancos del tipo Schwarzschild, los gemelos eternos de los agujeros negros, son inestables y no parecen tener un mecanismo de formación en nuestro cosmos. Pero la teoría del universo semilla propone un tipo diferente de agujero blanco, uno que no es eterno, sino que es el resultado de un proceso físico en un universo padre o multiverso. El modelo funciona de la siguiente manera. Se postula la existencia de un cosmos padre, un universo que quizás sea mucho más antiguo y vasto que el nuestro. Este universo, al igual que el nuestro, tendría sus propias leyes físicas, sus propias galaxias y sus propias estrellas. En este cosmos padre, las estrellas masivas vivirían sus vidas, agotarían su combustible y, al igual que en el nuestro, colapsarían bajo su propia gravedad para formar agujeros negros. Aquí es donde la teoría da su salto más profundo. Intenta responder a las dos preguntas singulares más importantes de la física al mismo tiempo. La primera pregunta es, ¿qué causó el Big Bang? La segunda pregunta es, ¿qué sucede realmente en el centro de un agujero negro? La relatividad general clásica nos dice que en el centro de un agujero negro yace una singularidad, un punto de densidad infinita donde el espacio y el tiempo dejan de existir. Pero muchos físicos teóricos creen que esta singularidad es simplemente una señal de que la teoría de la relatividad general es incompleta. Argumentan que la teoría de Einstein, que describe la gravedad, falla en esta escala extrema porque no incluye los efectos de la otra gran teoría de la física, la mecánica cuántica. La teoría del universo semilla propone que cuando la materia de una estrella masiva colapsa en el universo padre, no es aplastada hasta un punto de densidad infinita. En su lugar, a medida que la materia se comprime, las fuerzas cuánticas se vuelven dominantes. La materia alcanza una densidad máxima finita, pero absolutamente inimaginable, un estado conocido como la densidad de Planck. En este punto, la física cuántica interviene y crea una nueva fuerza, una presión de rebote repulsiva que detiene el colapso.
La materia que colapsa en lugar de ser destruida, rebota. Este rebote cuántico de la materia dentro del agujero negro padre es el evento que desde nuestra perspectiva es el Big Bang. En este modelo, el Big Bang no fue una creación desde la nada. Fue el resultado directo de la muerte de una estrella en otro universo. La materia y la energía que componen nuestro cosmos de 13.800 millones de años luz de ancho no aparecieron de la nada. Fueron inyectadas en nuestro espacio-tiempo por este rebote. El evento del Big Bang es el agujero blanco, el inverso temporal del colapso que lo creó. Esta teoría tiene varias implicaciones profundas y elegantes. La primera es que resuelve el problema de la fuente de nuestro universo. La materia y la energía no se crean de la nada, sino que se reciclan de un universo anterior. La segunda es que proporciona una explicación física para el aislamiento de nuestro universo. Si nuestro universo fue creado por un rebote dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro padre, entonces nuestro universo entero existiría dentro de ese horizonte de sucesos. Por definición, un horizonte de sucesos es una barrera causal unidireccional. Estamos fundamentalmente atrapados dentro. No podemos mirar hacia afuera y ver el universo padre, de la misma manera que un observador dentro de un agujero negro en nuestro universo no puede enviar un mensaje al exterior. Del mismo modo, el universo padre no puede mirar hacia adentro y vernos a nosotros. Estamos causalmente desconectados. La tercera es que redefine la naturaleza de los agujeros blancos. El agujero blanco de Schwarzschild, el objeto eterno, es descartado como un fantasma matemático inestable. En su lugar se introduce un agujero blanco físico, el Big Bang. Este agujero blanco no es eterno, es un evento transitorio. Fue la fase de expulsión que duró una fracción de segundo, la cual inició la expansión de nuestro universo. Una vez que toda la materia del colapso padre fue expulsada y nuestro universo comenzó a expandirse y enfriarse, el agujero blanco, el puente al universo padre, se habría cerrado, dejándonos en nuestro propio espacio-tiempo autónomo y en expansión. Esta teoría es un intento de unificar la cosmología, el estudio de lo muy grande, con la física de los agujeros negros, el estudio de lo muy denso. Propone que el nacimiento de nuestro cosmos no fue un evento único y aislado, sino parte de un ciclo cósmico más amplio, un multiverso ecológico donde los universos moribundos, a través del colapso de los agujeros negros, dan a luz a universos semilla o universos bebé. Es una idea profundamente atractiva. Sin embargo, para que esta teoría sea viable, debe proporcionar un mecanismo físico plausible para el rebote. ¿Cómo exactamente la física cuántica detiene el colapso gravitacional absoluto? La respuesta puede encontrarse en una modificación de la propia teoría de la gravedad de Einstein, una que introduce una nueva propiedad fundamental en el tejido del espacio-tiempo. Para que la teoría del universo semilla sea algo más que una especulación filosófica, debe proporcionar un mecanismo físico plausible. Debe responder a la pregunta fundamental: ¿cómo exactamente un colapso gravitacional que la relatividad general de Einstein describe como absoluto e imparable se detiene y se invierte para convertirse en una explosión? La respuesta, según esta teoría, no se encuentra en la relatividad general, sino en su contraparte que gobierna el mundo de lo muy pequeño, la mecánica cuántica. La relatividad general es la teoría de la gravedad de lo muy grande, planetas, estrellas y galaxias. La mecánica cuántica es la teoría de lo muy pequeño, átomos, electrones y fotones. Ambas teorías son pilares de la física moderna y han sido probadas con una precisión asombrosa en sus respectivos dominios. Sin embargo, son fundamentalmente incompatibles. No hablan el mismo idioma. La relatividad describe un universo suave, curvo y determinista. La cuántica describe un universo granulado, probabilístico e incierto. El centro de un agujero negro, una singularidad, es el único lugar en el universo actual donde estas dos teorías se ven obligadas a coexistir. Es un objeto de masa inmensa, relatividad, comprimido en un espacio de tamaño cero, cuántico. En este punto la relatividad general falla y predice un absurdo, una densidad infinita.
Los físicos teóricos han pasado décadas intentando unificar estas dos teorías en una sola teoría del todo, o una gravedad cuántica. Una de las candidatas más prominentes para esta teoría de la gravedad cuántica se conoce como gravedad cuántica de bucles o LQG, por sus siglas en inglés, Loop Quantum Gravity. Esta teoría es la que proporciona el mecanismo físico para el rebote. La gravedad cuántica de bucles postula una idea radical sobre la naturaleza del espacio. Sugiere que el espacio-tiempo no es un lienzo suave y continuo, como lo imaginaba Einstein. En cambio, el espacio mismo está cuantizado. Esto significa que el espacio está hecho de átomos o cuantos fundamentales, unidades indivisibles de volumen. Estos bucles o granos de espacio son increíblemente pequeños, del orden de la longitud de Planck, que es aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 23 elevado a la menos 35 metros. Este es el píxel fundamental de la realidad. No existe una distancia más pequeña. Aquí es donde la teoría cambia todo. En la relatividad general clásica, la gravedad siempre es atractiva. La materia colapsa y al no haber nada que la detenga, se comprime hasta un volumen cero, una singularidad de densidad infinita. Pero en la gravedad cuántica de bucles, esto es imposible. La materia no puede ser comprimida a un volumen cero, porque el espacio mismo tiene un volumen mínimo indivisible. No se puede comprimir algo en un espacio más pequeño que el átomo de espacio del que está hecho. Entonces, ¿qué sucede, según esta teoría, cuando una estrella masiva colapsa en el universo padre? La materia cae hacia adentro, tal como lo predice Einstein. La densidad aumenta a un ritmo inimaginable, pero no colapsa hasta el infinito. En su lugar, el colapso continúa solo hasta que la materia alcanza la densidad de Planck, la densidad máxima que la realidad cuántica permite. Esto es aproximadamente 130.000 mil millones de veces la densidad de una estrella de neutrones. Es la densidad del universo en el primer instante del Big Bang. En este punto, la propia estructura cuántica del espacio-tiempo se defiende. La gravedad, que siempre había sido una fuerza atractiva, se vuelve repentinamente, y de forma increíblemente violenta, en una fuerza repulsiva. La naturaleza cuántica del espacio-tiempo prohíbe una mayor compresión y, en efecto, empuja hacia atrás. Este evento se conoce como el rebote cuántico. La materia que estaba colapsando catastróficamente choca contra este muro de la física cuántica y es repelida en una explosión de una violencia inconcebible. La fase de colapso del agujero negro, la singularidad futura, se detiene y transita instantáneamente a una fase de expulsión, una singularidad pasada. El agujero negro rebota y se convierte por un breve instante en un agujero blanco. Este modelo, conocido como un agujero negro de Planck, proporciona el mecanismo físico. El agujero negro no conduce a un fin del tiempo en una singularidad, conduce a un puente cuántico, un estado de densidad de Planck que dura una fracción de segundo antes de rebotar. Este rebote es el motor que la teoría del Big Bang necesitaba. La explosión resultante de este rebote cuántico, vista desde el otro lado de la singularidad, no sería un simple evento local. Sería la creación de un universo completamente nuevo, con toda la masa y energía del objeto colapsado como su material de partida. Este evento, este rebote de la materia de un agujero negro padre, visto desde nuestro lado, sería indistinguible de lo que observamos y llamamos el Big Bang. El mecanismo del rebote cuántico, proporcionado por teorías como la gravedad cuántica de bucles, ofrece una solución física al problema de la singularidad. Al postular que el espacio mismo es granular, hecho de átomos indivisibles de volumen a la escala de Planck, la teoría prohíbe la existencia de una densidad infinita. Un colapso gravitacional, por muy masivo que sea, no puede comprimir la materia hasta un volumen cero. En su lugar, el colapso se detiene en la densidad de Planck y la gravedad, en esta escala extrema, se vuelve repulsiva, forzando una explosión. Esta idea, la de un agujero negro de Planck que rebota, proporciona una conexión directa y causal con la hipótesis del título. El evento que la cosmología llama el Big Bang sería en este modelo la manifestación observable de ese rebote cuántico.
El colapso de una estrella masiva en un universo padre hipotético crearía un agujero negro. La materia dentro de ese agujero negro colapsaría, no hacia una singularidad futura que destruiría el tiempo, sino hacia un estado de densidad de Planck. En ese instante, la gravedad cuántica repulsiva tomaría el control, deteniendo el colapso e iniciando el rebote. Este rebote es, por definición, un agujero blanco. Es una singularidad pasada que expulsa violentamente toda la materia y la energía que acababa de colapsar. Desde la perspectiva de un observador dentro de esta nueva geometría en expansión, la experiencia sería la de un universo naciendo de un solo punto. Un observador en nuestro universo, mirando hacia atrás en el tiempo, no vería una estrella colapsando en otro universo. Solo vería el origen de su propio espacio-tiempo. Vería un punto en el pasado, hace 13.800 millones de años, del cual brotó toda la materia, toda la energía y el propio tejido de la realidad. Vería el Big Bang. En este modelo, el Big Bang no fue una creación desde la nada. Fue un reciclaje de un universo anterior. Nuestro cosmos sería un universo hijo, con la materia y la energía heredadas de una estrella muerta en un universo padre. Esta teoría, a menudo llamada cosmología del agujero negro, es elegante porque resuelve varios problemas conceptuales a la vez. Primero, proporciona un mecanismo físico para el Big Bang, conectándolo con las leyes conocidas, o al menos teorizadas, de la gravedad cuántica. El Big Bang deja de ser un evento singular inexplicable y se convierte en una parte de un proceso físico más amplio, el ciclo de vida de un agujero negro cuántico. Segundo, resuelve el problema de la información del agujero negro. Una de las paradojas más profundas de la física moderna, destacada por Stephen Hawking, es la paradoja de la información del agujero negro. La mecánica cuántica insiste en que la información nunca puede ser destruida. Si un libro cae en un agujero negro, la información que contiene, el orden de sus átomos, su contenido, no puede simplemente desaparecer del universo. Sin embargo, la relatividad general clásica dice que el agujero negro conduce a una singularidad que destruye todo. Esta teoría del rebote ofrece una solución. La información no se destruye en la singularidad. Simplemente es procesada a la densidad de Planck y luego expulsada y utilizada como las condiciones iniciales para un nuevo universo. La información se recicla. Tercero, proporciona una explicación para el aislamiento de nuestro universo. Si nuestro universo nació dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro padre, estamos fundamentalmente atrapados. El horizonte de sucesos es una barrera causal unidireccional. La física nos prohíbe mirar hacia afuera para ver el universo padre, de la misma manera que la física prohíbe que cualquier cosa adentro de un agujero negro en nuestro universo envíe un mensaje al exterior. Esta teoría es un intento de unificar la cosmología, el estudio de lo muy grande, con la física de los agujeros negros, el estudio de lo muy denso. Propone que el nacimiento de nuestro cosmos no fue un evento único y aislado, sino parte de un ciclo cósmico más amplio, un multiverso ecológico donde los universos moribundos, a través del colapso de los agujeros negros, dan a luz a universos semilla o universos bebé. Pero esta teoría también tiene implicaciones profundas para una de las propiedades más fundamentales y misteriosas de nuestra propia realidad, la naturaleza del tiempo. ¿Por qué el tiempo solo se mueve en una dirección? ¿Por qué podemos recordar el pasado pero no el futuro? Este fenómeno, conocido como la flecha del tiempo, es uno de los mayores enigmas no resueltos de la física. Y la cosmología del agujero negro ofrece una respuesta radical y elegante a por qué nuestro universo tiene una flecha del tiempo tan clara. Una de las propiedades más fundamentales de la realidad, y una de las menos comprendidas, es el tiempo. Específicamente el hecho de que el tiempo parece moverse en una sola dirección. Este fenómeno se conoce como la flecha del tiempo. Las leyes fundamentales de la física, ya sean las de Newton, Einstein o la mecánica cuántica, son, en su mayor parte, reversibles en el tiempo. Las ecuaciones funcionan igual de bien si el tiempo corre hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, el universo que observamos no es reversible.
Los huevos se rompen, pero no se desrompen. El hielo se derrite, pero el agua en un vaso no se congela espontáneamente en un cubo. El universo se mueve desde un estado de orden hacia un estado de desorden, un principio conocido como la segunda ley de la termodinámica o el aumento de la entropía. Los físicos creen que la flecha del tiempo de la termodinámica, el desorden siempre creciente, está indisolublemente ligada a la flecha del tiempo cosmológica. El universo comenzó en un estado de orden increíblemente alto, un estado de entropía extremadamente baja. El Big Bang fue un evento perfectamente ordenado. Toda la energía estaba comprimida en un punto infinitesimal. Desde ese momento, el universo se ha estado expandiendo, enfriando y volviéndose más desordenado, y es este proceso de desenrollamiento cósmico lo que experimentamos como el flujo unidireccional del tiempo. Pero esto simplemente traslada la pregunta: ¿por qué el Big Bang estaba tan ordenado? ¿Por qué el universo comenzó en este estado de entropía tan baja y altamente improbable? La teoría del universo semilla ofrece una respuesta elegante. Propone que nuestro universo heredó su flecha del tiempo del evento que lo creó: el colapso de un agujero negro en un universo padre. El colapso gravitacional es un proceso fundamentalmente asimétrico en el tiempo. Es inherentemente unidireccional. Una estrella no colapsa y luego se descolapsa. La gravedad es una fuerza atractiva que crea un movimiento de solo entrada. La materia cae hacia adentro. La entropía aumenta a medida que la estrella se comprime, y todo el proceso se mueve inexorablemente en una sola dirección en el tiempo. Según la hipótesis del rebote cuántico, el evento que llamamos el Big Bang es la continuación directa de este colapso unidireccional. El colapso del agujero negro padre no se detiene y luego decide explotar. Es un solo evento continuo, un colapso que alcanza la densidad de Planck y rebota instantáneamente. Debido a que el colapso original era un proceso unidireccional en el tiempo, el rebote resultante, el agujero blanco que es nuestro Big Bang, también está impreso con una dirección. El tiempo en nuestro universo recién nacido no puede fluir hacia atrás, porque hacia atrás significaría revertir el rebote y revertir el colapso original. En este modelo, la flecha del tiempo no es una propiedad misteriosa o arbitraria de nuestro cosmos, es una característica heredada. Nuestro universo tiene una dirección de tiempo clara, un pasado ordenado y un futuro desordenado, porque nació de un evento físico, el colapso gravitacional, que es en sí mismo irreversible. El colapso del agujero negro padre estableció la dirección del tiempo para el universo hijo. Esta idea conecta elegantemente el misterio más grande de la cosmología, el origen del tiempo, con la física de los agujeros negros. El agujero blanco, el Big Bang, no es solo la fuente de la materia y la energía, sino también la fuente de la propia flecha del tiempo. Esta teoría, que postula que el Big Bang fue un agujero blanco creado por el rebote cuántico de un agujero negro en un universo padre, es una de las ideas más completas y atractivas de la física teórica. Unifica la gravedad y la cuántica, resuelve la paradoja de la información y explica el origen del tiempo. Sin embargo, para que una teoría científica sea aceptada, no basta con ser elegante. Debe hacer predicciones, debe ser comprobable y debe ser capaz de explicar las observaciones que ya se han hecho. Y es aquí donde esta hermosa teoría se encuentra con su mayor desafío. El universo que observamos, la huella real del Big Bang, tiene una propiedad que esta teoría, en su forma simple, lucha por explicar. La idea de que nuestro Big Bang fue un rebote a partir de una singularidad corregida cuánticamente dentro de un agujero negro padre es teóricamente elegante. Conecta de manera atractiva la cosmología con la física de los agujeros negros e incluso ofrece un origen potencial para la flecha del tiempo. Sin embargo, en la ciencia, una teoría hermosa no es suficiente. Debe coincidir con las observaciones. Y cuando observamos la luz más antigua del universo, la teoría se enfrenta a su desafío más significativo. Nuestra imagen más directa del universo primitivo proviene del fondo cósmico de microondas, o CMB, por sus siglas en inglés, Cosmic Microwave Background. Como se mencionó anteriormente, esta es la primera luz liberada unos 380.000 años después del Big Bang,
cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran átomos neutros y el espacio se volviera transparente. Satélites como COBE, Loble Map y Planck han mapeado esta luz antigua con una precisión extraordinaria. Lo que revelan estos mapas es asombroso. El universo primitivo era increíblemente liso y uniforme. La temperatura del CMB es casi perfectamente la misma en todas las direcciones que miramos, variando solo en cantidades minúsculas, aproximadamente una parte en 100.000. Esta uniformidad casi perfecta, conocida como isotropía y homogeneidad, indica que el universo muy temprano se encontraba en un estado notablemente simple y ordenado. Aquí radica la contradicción. No se espera que un Big Bang generado por el rebote de materia colapsando en un agujero negro sea liso. Pensemos en el proceso. Una estrella masiva colapsa. Este colapso no sería perfectamente simétrico. La estrella tendría rotación, campos magnéticos, cúmulos de material más denso y ondas de choque. El proceso de caer en un agujero negro es inherentemente caótico y desordenado. Si nuestro universo es el resultado de esa materia colapsada rebotando, debería haber heredado las irregularidades del colapso. El rebote no sería una explosión perfecta y uniforme desde un punto. Probablemente sería grumoso, asimétrico y turbulento, reflejando la naturaleza caótica del material que lo formó. Esto debería haber dejado huellas significativas en el universo primitivo. Grandes variaciones de temperatura y densidad mucho mayores que las diminutas ondulaciones observadas en el CMB. La suavidad observada del CMB es, por lo tanto, un obstáculo importante para la teoría simple del Big Bang como un rebote de agujero blanco. No explica fácilmente por qué nuestro universo comenzó en un estado tan notablemente ordenado si se originó a partir de un colapso gravitacional desordenado, incluso uno mediado por efectos cuánticos. La teoría predice un comienzo que debería ser mucho más caótico que el que realmente observamos. Esta discrepancia ha llevado a la mayoría de los cosmólogos a favorecer una explicación diferente para la uniformidad del universo, una teoría que aborda esta suavidad directamente: la inflación cósmica. La notable suavidad y uniformidad del fondo cósmico de microondas, la primera luz del universo, representa una contradicción fundamental para la idea simple de que el Big Bang fue un rebote caótico de un agujero negro. El universo observable comenzó en un estado de orden exquisito, no en el estado grumoso y asimétrico que se esperaría de un colapso gravitacional invertido. Esta discrepancia es tan significativa que ha llevado a la gran mayoría de la comunidad cosmológica a adoptar una teoría diferente para explicar el estado del universo primitivo. Esta teoría no intenta explicar el momento cero en sí, sino lo que sucedió una fracción infinitesimal de segundo después. Se conoce como inflación cósmica. La teoría de la inflación fue propuesta por primera vez a principios de la década de 1980 por físicos como Alan Guth y Andrei Linde. Fue diseñada específicamente para resolver varios problemas profundos con el modelo estándar del Big Bang, siendo el principal el problema de la lisura, por qué el universo es tan uniforme, y el problema del horizonte, por qué regiones del CMB que nunca estuvieron en contacto causal tienen la misma temperatura. La inflación postula que en el primer instante después del Big Bang, aproximadamente entre 10 elevado a la menos 36 y 10 elevado a la menos 32 segundos, el universo experimentó un periodo de expansión exponencial y ultra rápida. Durante esta minúscula fracción de segundo, el tamaño del universo observable se duplicó, y luego se duplicó de nuevo, al menos 60 veces. Se expandió por un factor de al menos 10 elevado a la 26, pasando de ser mucho más pequeño que un protón a tener quizás el tamaño de una estrella canica, todo ello en una billonésima de billonésima de billonésima de segundo. Esta expansión no fue como la expansión más gradual que vemos hoy, impulsada por la energía oscura. Fue un evento de una violencia y velocidad inimaginables, impulsado por un campo de energía hipotético, el campo inflatón, que llenaba el espacio en ese primer instante y poseía una propiedad única, una presión negativa inmensa que actuaba como una antigravedad superpoderosa. La clave de la inflación es cómo resuelve el problema de la lisura. Actúa como un alisador cósmico.
Imaginemos el universo inicial, justo después del momento cero, como una superficie arrugada y llena de baches, quizás reflejando la naturaleza caótica de su origen, sea cual sea. La inflación toma esta superficie arrugada y la estira de forma tan masiva y tan rápida que todas las arrugas y baches iniciales se aplanan. Una analogía útil es la de un globo. Si se infla un globo arrugado, la superficie de goma se estira. A medida que el globo se hace más y más grande, su superficie, vista de cerca, parece cada vez más plana y lisa. Cualquier curvatura o irregularidad original se vuelve imperceptible a escala local. La inflación hizo lo mismo con el espacio-tiempo. Estiró el tejido del universo a una escala tan vasta que para la porción que podemos observar hoy, nuestro universo observable, parece casi perfectamente plano y uniforme. La inflación también resuelve el problema del horizonte. El CMB es uniforme porque las regiones que vemos hoy en lados opuestos del cielo estaban en contacto causal antes de que comenzara la inflación. Estaban tan cerca que tuvieron tiempo de alcanzar un equilibrio térmico. Luego, la inflación las separó a una velocidad efectiva más rápida que la luz, llevándolas fuera del horizonte causal mutuo. Cuando el universo se volvió transparente 380.000 años después, estas regiones distantes todavía tenían la misma temperatura que recordaban de su estado conectado inicial. Además, la inflación hace una predicción crucial. Si bien alisa las irregularidades a gran escala, también toma las minúsculas fluctuaciones cuánticas que existían a escala subatómica antes de la inflación y las estira a proporciones cosmológicas. Estas fluctuaciones cuánticas estiradas se convirtieron en las semillas de densidad, las variaciones de una parte en 100.000 que vemos en el CMB. Son estas semillas, no las irregularidades caóticas de un rebote, las que la gravedad amplificó para formar las galaxias y la estructura a gran escala que observamos hoy. La teoría de la inflación se ha convertido en el modelo estándar de la cosmología, porque sus predicciones coinciden asombrosamente bien con las observaciones detalladas del campo cósmico de microondas y la distribución de las galaxias. Explica la lisura, la planitud y el origen de la estructura cósmica de una manera que la teoría simple del rebote no puede. Es crucial entender la diferencia fundamental en el enfoque. La teoría del universo semilla o el rebote del agujero blanco intenta explicar el momento cero, t igual a cero, el propio Big Bang, conectándolo con la física cuántica de la gravedad. La teoría de la inflación no intenta explicar el momento cero. Acepta la singularidad inicial como un misterio y comienza su explicación una fracción de segundo después. La inflación es una teoría sobre lo que sucedió inmediatamente después del origen, no sobre el origen mismo. Por lo tanto, la inflación cósmica se considera la teoría rival dominante a la idea de que el Big Bang fue un agujero blanco, mientras que la hipótesis del agujero blanco es elegante al intentar unificar el origen con la física de los agujeros negros. La inflación es, por ahora, mucho más exitosa a la hora de explicar las propiedades observadas de nuestro universo. Esto no significa que la idea del rebote cuántico esté completamente muerta. Algunos físicos teóricos todavía exploran modelos más complejos que combinan un rebote con un periodo posterior de inflación, intentando obtener lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, la explicación estándar y más aceptada para la lisura del universo que vemos es la inflación. Esto deja al agujero blanco una vez más en una posición precaria. Si no es el gemelo de un agujero negro, y si no es la explicación más probable para el Big Bang observado, tiene algún lugar en la física. Sorprendentemente, la idea de una conexión entre los agujeros negros y la creación de nuevos universos no ha desaparecido por completo. Ha resurgido en una forma diferente, una especulación aún más audaz sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de una selección natural cósmica. La teoría de la inflación cósmica proporciona una explicación poderosa y bien respaldada para la uniformidad observada de nuestro universo. Al postular un periodo de expansión exponencial ultrarrápida justo después del momento cero, la inflación alisa las irregularidades iniciales y crea las semillas de estructura que coinciden con las observaciones del fondo cósmico de microondas. Por esta razón, la inflación se ha convertido en el modelo estándar para describir el universo primitivo, superando en gran medida a la idea más simple de que el Big Bang fue directamente el rebote cuántico de un agujero negro padre.
Sin embargo, el hecho de que la inflación describa con éxito lo que sucedió después del Big Bang no elimina necesariamente la pregunta de qué causó el propio Big Bang o qué precedió a la inflación. La hipótesis del universo semilla, con su conexión entre el colapso de un agujero negro y un rebote cuántico, sigue siendo una idea atractiva para algunos físicos teóricos precisamente porque intenta abordar el momento cero que la inflación deja como un misterio. Esto ha llevado a especulaciones aún más profundas, intentos de integrar la idea del rebote cuántico en un marco cosmológico más amplio. Una de las propuestas más conocidas en este ámbito es la teoría de la selección natural cosmológica, propuesta por el físico teórico Lee Smolin. La idea de Smolin toma la hipótesis del universo semilla, que los agujeros negros pueden crear nuevos universos a través de un rebote cuántico, y la combina con un concepto tomado directamente de la biología evolutiva, la selección natural. El argumento de Smolin comienza con la premisa central: asumamos que cada vez que se forma un agujero negro en nuestro universo, el colapso hacia la singularidad, en lugar de terminar allí, sufre un rebote cuántico, como el postulado por la gravedad cuántica de bucles. Este rebote crea un universo hijo completamente nuevo, con su propio Big Bang, que es en efecto el agujero blanco resultante del rebote. Ahora Smolin introduce un giro crucial. Propone que durante este violento proceso de rebote, las constantes fundamentales de la física no se transfieren perfectamente del universo padre al universo hijo. En cambio, sufren pequeñas mutaciones aleatorias. Las constantes fundamentales son los números básicos que definen las leyes de la física en nuestro universo: la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante gravitacional, las masas de las partículas elementales como el electrón y el protón, la fuerza de las interacciones nucleares, etc. Estos números parecen estar finamente ajustados. Si fueran ligeramente diferentes, el universo sería radicalmente distinto. Las estrellas podrían no formarse, los átomos podrían ser inestables, y la vida tal como la conocemos sería imposible. Smolin sugiere que cada universo hijo hereda un conjunto de constantes ligeramente diferente de su padre. Ahora entra en juego la selección natural. Consideremos un multiverso, una vasta colección de universos interconectados a través de este proceso de nacimiento por agujero negro. Algunos universos hijos nacerán con constantes físicas que son radicalmente diferentes, quizás resultando en universos que colapsan inmediatamente, o se expanden demasiado rápido para formar estructuras, o no pueden formar estrellas en absoluto. Estos universos serían estériles. No podrían formar agujeros negros y, por lo tanto, no podrían tener más descendencia. Otros universos hijos, sin embargo, nacerán con constantes físicas que son particularmente favorables para la formación de estrellas masivas. Las estrellas masivas son las progenitoras de los agujeros negros. Por lo tanto, un universo cuyas leyes físicas maximicen la producción de agujeros negros será un universo que tendrá la mayor cantidad de descendencia. A lo largo de eones cosmológicos, a través de innumerables generaciones de universos, este proceso actuaría como una forma de selección natural. Los universos que son fértiles, buenos para hacer agujeros negros, dominarían el multiverso, produciendo más y más copias de sí mismos, cada una con ligeras variaciones. Los universos estériles simplemente se extinguirían. La teoría de Smolin, por tanto, propone una explicación para el aparente ajuste fino de las constantes de nuestro propio universo. La razón por la que nuestro universo tiene las leyes y constantes que tiene, leyes que permiten la existencia de estrellas, galaxias y, en última instancia, vida, no sería una coincidencia increíble o la obra de un diseñador. Sería el resultado de una evolución cósmica. Nuestro universo es como es porque estas son las leyes que resultan ser óptimas para crear la mayor cantidad posible de agujeros negros y, por lo tanto, la mayor cantidad de universos hijos. Hemos sido seleccionados por nuestra capacidad para reproducirnos cósmicamente. Esta teoría es profundamente especulativa. Se basa en varios supuestos que están lejos de ser probados, que la gravedad cuántica de bucles, o una teoría similar, es correcta y produce un rebote, que las constantes físicas pueden de hecho mutar durante este rebote, y que existe un multiverso donde esta selección puede operar.
No hay por ahora ninguna forma directa de observar otros universos o de probar experimentalmente si las constantes pueden cambiar. Sin embargo, la teoría es atractiva porque intenta explicar uno de los mayores misterios de la física, el ajuste fino, utilizando un mecanismo, la selección natural, que ya ha demostrado ser increíblemente poderoso en otro campo, la biología. En el contexto de nuestra exploración, la selección natural cosmológica reintroduce el agujero blanco de una manera indirecta. El Big Bang de cada universo hijo sigue siendo, en esencia, el agujero blanco resultante del rebote cuántico del agujero negro padre. Pero ya no es un evento único y aislado. Se convierte en parte de un ciclo generacional, un mecanismo de reproducción cósmica. El agujero blanco es la semilla de la que brota un nuevo universo, plantada por la muerte, el colapso de una estrella en un universo anterior. Esta visión, aunque especulativa, ofrece una perspectiva final sobre la naturaleza de los agujeros blancos. Si existen, no serían los objetos estables y eternos de la matemática pura, ni necesariamente el único origen de nuestro propio Big Bang. Podrían ser eventos transitorios, los nacimientos efímeros que conectan generaciones de universos en un tapiz evolutivo que se extiende a través del multiverso. La exploración del concepto del agujero blanco concluye donde comenzó, en el reino de la física teórica, en la elegancia simétrica de las ecuaciones de Einstein. El agujero blanco nació como un fantasma matemático, el gemelo inverso en el tiempo del agujero negro eterno descrito por la solución de Schwarzschild. Es una predicción que surge directamente de las leyes fundamentales de la gravedad, una consecuencia de la simetría temporal inherente a esas leyes. Se define como una región del espacio-tiempo con propiedades opuestas a las de su gemelo más famoso. Mientras que un agujero negro es un sumidero con un horizonte de solo entrada y una singularidad futura que representa el fin del tiempo, el agujero blanco es una fuente con un horizonte de solo salida y una singularidad pasada que representa un origen. Es un objeto del que la materia y la energía son expulsadas, pero al que nada puede entrar. Sin embargo, a medida que la física pasó de la matemática pura a la realidad observable, este fantasma comenzó a desvanecerse. Se descubrió que el agujero blanco de Schwarzschild es espectacularmente inestable. La más mínima perturbación del universo exterior, incluso un solo fotón, lo colapsaría instantáneamente en un agujero negro. Además, los agujeros negros reales de nuestro universo, formados por el colapso de estrellas, no son eternos. Su proceso de formación asimétrico en el tiempo no crea un gemelo de agujero blanco. El agujero blanco, como contraparte directa de los agujeros negros observados, parece ser una imposibilidad física, pero la definición fundamental persistió. Una singularidad en el pasado de la que todo emerge. Esta descripción resonó con el evento más fundamental de la cosmología, el Big Bang. La hipótesis de que el Big Bang fue un agujero blanco ofreció una solución tentadora al misterio del origen del universo. Propuso que nuestro cosmos no surgió de la nada, sino que fue el resultado de un rebote cuántico, un evento postulado por teorías como la gravedad cuántica de bucles, donde el colapso de un agujero negro en un universo padre hipotético fue detenido por la física cuántica y se invirtió en una explosión. Esta teoría del universo semilla es elegante. Unifica la cosmología con la física de los agujeros negros, proporciona un motor para el Big Bang, resuelve la paradoja de la información e incluso ofrece una explicación para la flecha unidireccional del tiempo. Sin embargo, se enfrenta a un desafío observacional significativo. El universo que surgió del Big Bang es increíblemente liso y uniforme, como lo demuestra el fondo cósmico de microondas. Un rebote caótico de un colapso gravitacional no explicaría fácilmente este orden exquisito. La teoría rival de la inflación cósmica, que postula un periodo de expansión exponencial ultrarrápida justo después del momento cero, coincide mucho mejor con esta uniformidad observada y se ha convertido en el modelo estándar. La idea del rebote cuántico y la conexión con los agujeros negros no ha desaparecido por completo. Persiste en especulaciones más profundas, como la teoría de la selección natural cosmológica de Lee Smolin, que propone un multiverso evolutivo donde los universos nacen de agujeros negros y son seleccionados por su capacidad para producir más agujeros negros. En este marco,
El agujero blanco sigue siendo el nacimiento o la semilla, pero como parte de un ciclo generacional. Al final, el agujero blanco sigue siendo un concepto en la frontera de la física teórica. Su existencia no está probada y puede que nunca lo esté. La teoría de que el Big Bang fue un agujero blanco no es la explicación dominante, pero cumple un propósito crucial. Sirve como un poderoso recordatorio de que el origen último de nuestro universo, el momento cero, sigue siendo el misterio más profundo de la ciencia. Es un símbolo de los límites de nuestro conocimiento actual, un punto donde las teorías de Einstein y la mecánica cuántica deben unirse, pero aún no lo han hecho de forma satisfactoria. La calma se encuentra, quizás, no en la certeza, sino en la contemplación de la posibilidad. La existencia de una solución matemática como el agujero blanco, nacida de la misma teoría que describe con éxito los agujeros negros, es un testimonio de la profundidad y la simetría de las leyes que gobiernan el cosmos. Aunque siga siendo un fantasma en las ecuaciones, el agujero blanco nos invita a mirar más allá de lo observable, a cuestionar la naturaleza del tiempo y a maravillarnos ante la posibilidad de que el nacimiento de nuestro universo pueda estar conectado, de formas que apenas comenzamos a comprender, con la muerte de otro. La exploración de estas ideas, aunque teóricas, es parte del viaje humano para comprender nuestro lugar en un universo vasto, misterioso y elegantemente construido.